días, o buenas tardes, o buenas noches. Hoy vamos a ver el tema de energías limpias o alternativas. Entonces, este tema quizás ya están familiarizados con él y quizás ya hayan visto documentales sobre este tema o ejemplos de energías limpias. Vamos a ver primero cuál es el concepto de energía limpia o alternativa. Aquí dice, copien, las energías limpias son aquellas que no producen residuos cuando son utilizadas. Aquí aclara cuando son utilizadas. Es decir, porque en su fabricación sí producen residuos, sí producen una cierta contaminación cuando son fabricadas. Pero cuando son utilizadas no. Ahorita vamos a ver ejemplos de estas energías limpias. Consecuentemente no contaminan. Vamos a referirnos a ellas como energías alternativas. A ver, pues copien este concepto, cópienlo. Pónganle pausa al video y copien. Bueno, entonces vamos a seguir. Ejemplos de energías alternativas o energías limpias son el hidrógeno. Aquí dice, el hidrógeno se presenta como un combustible que no contamina al ser consumido, pues solo produce vapor y agua. Proporciona una gran cantidad de energía y es totalmente renovable. Sin embargo, tiene desventajas que se deben vencer para ser una alternativa generalizada. Debe ser generado o producido mediante el consumo de otros combustibles. Su generación necesita actualmente el doble de energía que la que necesita el carbón, la energía nuclear o los paneles solares. Es decir, no produce mucha energía. Se requiere prácticamente el doble de energía, el doble del consumo de hidrógeno, se puede decir, para poder igualar en la energía producida a lo que hace el carbón o incluso la energía nuclear. Entonces, esa es su desventaja, produce muy poca energía. Y también podría desperdiciar agua. Por ejemplo, por ahí decían en una noticia que con la mitad de lo que contiene una cisterna se puede generar la energía eléctrica que consume una casa durante 2 o 3 días. Bueno, pero ahí viene implicado el uso del agua. Y si ya de por sí hay una escasez de agua, entonces pues no podría ser una alternativa viable, porque requeriría el agua que uno consume, la mitad aunque sea, dice. Entonces también tiene sus desventajas. Bueno, pero hay otras que más adelante veremos que tienen algunas ventajas, quizás. Vamos a ver, biomasa. Ahora vamos a ver este de biomasa. Dice, comprende todo el material orgánico disponible, que en otras condiciones puede considerarse como desperdicio. Humus, basura orgánica, excrementos, todos residuales de plantas tratadoras de agua, etc. Este material se aprovecha de distintas formas y se obtiene energía de él. Bueno, es lo que decíamos, por ejemplo, anteriormente en otros videos. Por ejemplo, de plásticos, como basura, o hules, o caucho, se puede obtener aceite o petróleo sintético, también se puede obtener. Y de ese petróleo sintético o de ese aceite sintético se puede generar algún combustible, ¿no? Nada más que se requeriría una cantidad muy grande, también no es poca cosa. También requeriría una gran cantidad de basura o de estos elementos. Bueno, de estos compuestos. Bueno, entonces esa es su desventaja. Todos van a tener ventajas y desventajas. Ninguno es perfecto, Ninguno es perfecto. Energía solar, dice, es una de las energías renovables más importantes que existen. No copien todavía, ahorita les voy a decir que van a copiar. Es una fuente de energía aún desperdiciada y no se ha sabido aprovechar al máximo para producir energía y sustituir a los combustibles fósiles. Puede ser aprovechada de forma térmica mediante intercambiadores de calor utilizando agua o fotovoltaica.
es decir, la conversión directa de luz en electricidad a nivel atómico a través de celdas. Estas son las celdas fotovoltaicas. Aprovechan la luz solar y de ahí la convierten en energía eléctrica. No vamos a ver ahorita los detalles, nada más lo vamos a ver así, conceptualmente. Pero sí es posible que produzcan una cierta energía eléctrica, un cierto voltaje. Lo pueden comprobar, por ejemplo, esta noticia ahorita la vamos a ver al final. Vamos a ver. Venden, por ejemplo, en tiendas de electrónica celdas solares que produzcan 5 volts. Ahí estas son unas celdas chiquititas. Estas celdas chiquititas podrían reemplazar a una pila. ¿Sí? Se podría usar para algún proyecto de electrónica y en lugar de usar pilas, se podría usar alguna de estas. Entonces sí, quizás son un poquito más caras. Bueno, de hecho, las pilas de 9 volts casi cuestan lo mismo. Entonces sí, podrían, son una alternativa. Pero sí hay que decirlo, no duran para siempre. Estas no es que ya duren para siempre, no. Se deben reemplazar si son usadas. Se reemplazan cada 5 años, me parece. Tienen su tiempo de vida, se puede decir. Su tiempo de uso, no es para siempre. Y ya cuando se desecha, pues ya no se puede reutilizar, ya es basura. Entonces también podría generar una cierta contaminación. Como dije, ninguno es perfecto. Todos tienen ventajas y desventajas. Bueno, vamos a ver energía eólica. Dice acá, es un tipo de energía que se origina al aprovechar el movimiento natural de las masas de aire de nuestro planeta. Es captada mediante aerogeneradores o turbinas eólicas, que basan su funcionamiento en la rotación de sus aspas o hélices, que a su vez hacen girar el eje central de un generador eléctrico. Eso hacen, al girar, hacen girar a su vez el eje central de un generador eléctrico, y así producen la electricidad. Este también tiene desventajas, no es perfecto. Por ejemplo, dicen que las aves que emigran tienden a chocar con estas aspas. No es que las aves sean ciegas, sino que las aves se guían por el campo magnético de la Tierra. Y como que por eso como que no pueden ver estas aspas cuando viajan. Y por eso tienden a chocar. Y sí, luego a veces hay aves muertas en el piso, al lado de estas aspas, porque chocan con ellas. Bueno, entonces todos tienen ventajas y desventajas. Bueno, entonces lo que ahorita van a copiar es esta tabla. Aquí viene todo bien resumido. Dice, la energía solar es aquella que por medio de los colectores solares se puede transferir la energía radiante del sol para calentar el agua y se aprovecha como energía eléctrica a través de celdas fotovoltaicas. Es decir, que foto viene de luz, es decir, a través de la luz solar producen un voltaje. Como dije de este ejemplo, ¿no? A estas las expones a la luz y te producen 5 volts. Hay de más voltajes, pero obviamente cuestan más. Esa creo que está más grandecita, por eso cuesta más. Bueno, entonces, si estuviéramos en presencial, pues quizás haríamos una práctica, se haría una práctica de esto, estaría bien. Bueno. Después la eólica. Aquí es un tipo, en este tipo alternativo de energía se aprovechan las corrientes de viento para hacer mover las aspas de los aerogeneradores, cuyos alternadores transforman la energía del viento en energía eléctrica. Ahí está, por medio de hacer girar turbinas. La hídrica. Dice, la energía que produce la caída de agua mueve el generador de una turbina y genera electricidad en las centrales hidroeléctricas, lo que son las presas. Esto se da en las presas. Es un tipo de energía muy viable. Se aprovecha la caída del agua para mover turbinas. Entonces en Oaxaca hay muchas presas. La de Guayapan, etc. Geotérmica. Es la energía, dice acá, es la energía calorífica que sale del interior de la Tierra. Puede emplearse como tal en sistemas de calefacción o para generar energía eléctrica, por medio de una turbina que mueva al generador. Esto se da en campos de geysers. También se ocupan estos campos para producir energía eléctrica a través de este procedimiento, que es la geotérmica. Luego también está la maremotriz. Dice, en este tipo de energía se aprovechan las mareas que, conectadas al alternador de una turbina,
transforma la energía maremotriz en energía eléctrica, es decir, la de las mareas de agua. Ese movimiento de las aguas, como llevan mucha fuerza, tienen una fuerza muy grande, pues la aprovechan para mover turbinas. Ahora vamos con la biomasa. Dice energía que se obtiene de los recursos bióticos. Por ejemplo, el calor por medio de la combustión de la leña o de los desechos orgánicos. Pues debido a la fermentación alcohólica se obtiene de la caña de azúcar el etanol, que sustituye a la gasolina. Bueno, sí puede ser una alternativa, pero como dije antes, requiere casi el triple o el cuádruple de la cantidad de etanol para poder producir lo mismo que la gasolina. Por eso es que actualmente se ocupa mucho la gasolina, porque su aprovechamiento es bastante alto y los de los demás es muy bajo. Se requieren cantidades muy grandes. Pero ahorita vamos a ver una energía que puede producir mucha energía, incluso quizás más que la gasolina. Ahorita vamos a ver una, pero que no se ocupa, que que muchos no la ocupan, o se mantiene un poquito, quizás en secreto. Luego dice, asimismo, a través de la energía anaeróbica, es decir, por respiración en ausencia de oxígeno, eso es anaeróbica, no sé si lo vieron en biología. Respiración anaeróbica es aquella que sucede en ausencia de oxígeno. ¿Qué es esto? La fermentación alcohólica. Es un tipo de respiración anaeróbica, la fermentación alcohólica. Sucede en lugares donde hay ausencia de oxígeno. Dice, a través de esta energía anaeróbica o respiración anaeróbica se produce el gas que sirve para cocinar por medio de fermentación de desechos orgánicos en cámaras de biogestores. Es decir, a través de ciertas cámaras donde se les extrae todo el oxígeno, donde no hay oxígeno, ahí las bacterias que son anaeróbicas realizan esa fermentación. Es decir, porque esas bacterias sobreviven en lugares donde no hay oxígeno y llevan a cabo la fermentación y dicen que eso produce gas. Bueno, sí es quizás una alternativa viable, pero como he dicho, requiere cantidades muy grandes. Bueno, copien, pónganle pausa al video y copien esta tabla. Esto sí hay que copiarlo. Pónganle pausa al video y copien. Bueno, si ya copiaron, entonces vamos a seguir. Bueno, entonces estas son algunas de las alternativas de energías que se han querido ocupar. Bueno, entonces vamos a ver. ¿Existe otra energía? O bueno, otro tipo de aprovechamiento, energía para producir, por ejemplo, para mover un coche. Vamos a ver a qué tipo de energía me refiero. Vamos a ver este artículo. Hay muchos sitios o autores que hablan sobre esto. Dice, el misterioso coche eléctrico sin batería de Nikola Tesla. Vamos a leer de qué habla. Se supone que es el supuesto coche. Bueno, al menos una imagen ilustrativa, porque ahorita vamos a ver que este coche fue destruido o desaparecido. Es una imagen ilustrativa. Dice, en el verano de 1931, Nikola Tesla, un famoso científico, en honor a él, el campo magnético se mide en teslas, de hecho. Y también están las famosas bobinas de Tesla, etcétera. Y Nikola Tesla fue un gran inventor, fue un gran científico. Él fue checo y se le confiscaron varios de sus experimentos. Ahorita vamos a ver por qué. Dice, viajaba en un coche eléctrico conducido por su sobrino en las calles de Buffalo, Estados Unidos. Él era checo, pero se fue después a Estados Unidos. Un vehículo totalmente vanguardista que, además de unas buenas prestaciones, contaba con una cualidad totalmente inimaginable, incluso en nuestros días, no solo en esa época, sino también en esta época actual. ¿Y cuál es esa característica? La ausencia de una batería. Como saben, todos los coches se mueven con una batería, ¿no? Que cuesta 2,000, 3,000 o 4,000 pesos. Llamó la atención del público, que no se explicaba cómo era posible que un coche funcionase sin gasolina. No solamente sin batería, sino también sin gasolina.
pero además que lo hiciese sin una batería, ambas cosas. La explicación la encontramos en que el lujoso Pierce Arrow era el modelo del coche. Este es un coche de modelo Pierce Arrow. Había sido convertido en un coche totalmente eléctrico, pero en lugar de baterías, Tesla había instalado una de sus muchas creaciones, un sistema eléctrico alimentado de forma inalámbrica. Es decir, no por medio de internet o algo así, sino por medio de ondas electromagnéticas. Eso es inalámbrica, por medio de ondas electromagnéticas. Por ejemplo, para que se den una idea de qué es una onda electromagnética, por ejemplo, la luz del sol nos llega a través de ondas electromagnéticas. O el campo magnético de ciertos aparatos, cuando este varía con el tiempo, produce ondas electromagnéticas. Vamos a seguir leyendo. Dice, el sistema de propulsión de gasolina había sido sustituido por un motor de inducción de 57 kilowatts. Esto es el prefijo kilo y W es watts. Alimentado por un sistema que incluso 82 años después resulta difícil de comprender. No se ha descubierto y nadie sabe a ciencia cierta, nadie sabe exactamente cómo era el mecanismo. Pero aquí dice, pero al parecer funcionaba gracias a una misteriosa caja de apenas 60 centímetros de largo, llena de una docena de tubos de vacío, unidos a una antena de 1.8 metros, como les digo, para captar las ondas electromagnéticas. Esta antena era capaz de captar la electricidad que de forma inalámbrica enviaba a una torre. Ahí está, las ondas. Hagan de cuenta que en vez de una señal de internet, enviaba este tipo de ondas electromagnéticas de tal manera que alimentaban al coche y hacían que se moviera. Captar la electricidad que de forma inalámbrica enviaba a una torre situada a cierta distancia. Una instalación que alimentaba el sistema eléctrico y que incluso permitía al coche alcanzar una considerable velocidad máxima de 144 km sobre hora. Miren, imagínense, incluso para coche de carrera servía. Un sistema con el que Tesla pudo circular durante una semana más de 1600 kilómetros durante las pruebas. Imagínense. Pero tal vez la más importante y misteriosa es que esta torre no estaba conectada a la red eléctrica, y según comentaba Tesla, era capaz de captar la energía procedente de las ondas electromagnéticas, una fuente libre, gratuita e ilimitada. Esta es una imagen de Nikola Tesla. Es casi la única imagen que circulan de él. Casi no hay muchas. Bueno, al menos no sé. Es la que siempre pasa. Entonces sí, ¿cómo se dice? Sí, hay otras formas de energías limpias, en este caso las ondas electromagnéticas. Pero la cuestión es que esto se mantuvo en secreto. Después dicen que el gobierno estadounidense le confiscó varios de sus inventos a Tesla, entre ellos este famoso coche. Dicen que se lo confiscaron. Y incluso está en sus memorias de él, que él declaraba que en quién no había que confiar. Entonces, quizás todavía se pueda construir hoy en día, pero bueno, necesita conocimientos físicos, porque cosa que no se enseña en ninguna ingeniería en ecología. Es decir, sí te enseñan los métodos, toda esta teoría que estamos viendo, todo esto se enseña en las carreras de ecología, pero no se enseña no se enseña muy bien lo que es la física. Entonces miren, incluso la física podría innovar en esta cuestión de ecología, incluso le podría dar un giro completamente. Entonces, ya para alguien que quiera dedicarse a eso, pues ya tiene una línea, ¿no? Estaría bien que alguien algún día pues pueda volver a construir este coche. Entendiendo por ahí dicen, ¿no? Que entendiendo la física se puede hacer muchas cosas. Se puede hacer lo que sea. Bueno, eso dicen desde hace cientos de años, que la física puede explicar todo. Bueno, eso dicen. Digo, yo soy físico, yo soy físico, pero bueno, pero no, nada más digo que es una frase que se ha dicho durante mucho tiempo. Bueno, entonces hasta aquí la dejamos. Nos vemos en el siguiente video. Espero que hayan aprendido
lo básico y lo fundamental sobre ecología y medio ambiente, ventajas y desventajas, ¿no? En este caso de estas energías, ¿no? Todas tienen su cuota de contaminación, no tienen ventajas y desventajas. Entonces, el próximo bloque va a ser de informática, bueno, de tecnología de la información y comunicación. Va a ser interesante, así que nos vemos en los siguientes videos.